Un ventilador mecánico es un equipo que tiene como objetivo suplir el proceso de ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria o algún otro padecimiento que condicione la ventilación fisiológica. Tiene como objetivo proveer un flujo de gases al paciente para que éste pueda llevar a cabo el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos. Los componentes. Panel de programación. Se establece el tratamiento de ventilación y oxigenación que se requiere y se definen las alarmas que informarán de los cambios. El sistema electrónico. Conjunto de procesadores electrónicos que permiten la memorización, conversión analógica-digital, vigilancia y control. Sistema neumático. Conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire y oxígeno, el control del flujo. Circuito del paciente. Conecta al paciente con el equipo. Todos los ventiladores mecánicos invasivos contarán con dos ramas unidas por una pieza en Y. Una rama inspiratoria que sale del equipo y llega al paciente y una rama expiratoria que va del paciente hacia la válvula expiratoria. Colectores o trampas de agua. Eliminan los excesos de humedad que se pudiesen llegar a generar o bien evitan que estas ramas se llenen de agua. Humidificador. Proporciona más agua tópica a las vías respiratorias, evitando así la lesión que pueda provocar la mucosa cuando se respira aire seco. A su vez, los humidificadores buscan prevenir la pérdida del agua y fluidificar las secreciones del sistema respiratorio, como también humidificar los ambientes secos. Sistemas de alarmas. Estas proporcionan la capacidad de controlar al paciente, al circuito y al equipo. Suelen ser visuales y auditivas. Pueden ser activas si estas se activan automáticamente mecanismos de seguridad o pasivas si solo avisan. Estas proporcionan la capacidad de controlar al paciente, al circuito y al equipo. Deben ser precisas, simples a la hora de programar e interpretar, idealmente audibles y visibles, y deben informar cuando se rebasan los límites superior e inferior. Pueden ser activas si activan automáticamente mecanismos de seguridad o pasivas si solo avisan. Pueden ser programables o no. Las no programables son suministro eléctrico, baja presión de aire, oxígeno, fallo en la válvula de exhalación, válvula de seguridad abierta, sistemas de reserva activado, apnea. Las alarmas programables son alta y baja de presión en la vía aérea, alta frecuencia, alto y bajo volumen minuto, alto y bajo volumen corriente exhalado. Funcionamiento. El aire y el oxígeno entran al respirador gracias a un circuito neumático externo que conecta al ventilador con las tomas de gases del hospital. Dentro del aparato se encuentra un regulador de presión que mantiene la presión de dichos gases constante. En el interior del respirador lo primero que encontraríamos sería un mezclador. Este nos permitirá utilizar una concentración de oxígeno conocida, comprendida en un intervalo del 21 al 100% para el gas inspirado. Mediante una válvula proporcional y su mayor o menor apertura, se realizará la mezcla deseada. Para que esto ocurra de forma adecuada, la presión de los gases medicinales deberá ser constante y equivalente. Entre los parámetros utilizados para la programación del ventilador tenemos frecuencia respiratoria, comprendida en un intervalo de 12 a 30 respiraciones por minuto, volumen corriente de 4 mililitros por kilo o mayor, volumen por minuto de 5 a 10 litros, capacidad vital de 10 a 15 mililitros por kilogramo mínimo, presión negativa inspiratoria mínima de menos 20 centímetros de agua, distensibilidad dinámica mínima de 25 mililitros sobre centímetro de agua, coeficiente de frecuencia respiratoria sobre volumen corriente menor de 100 respiraciones por minuto por litro, y la resistencia del sistema tiene que ser menor a 5 centímetros de agua sobre litro sobre segundo. Dentro del ventilador hay un sistema electrónico compuesto de un microcontrolador, el cual se encarga de programar los diversos modos de funcionamiento del ventilador. Después de programar los modos de control, los gases entran al circuito inspiratorio, el cual está conectado al paciente. La entrada se da por la válvula inspiratoria, la cual es una válvula de no retorno que impide el regreso de los gases. Después pasan al humidificador, que es el encargado de acondicionar el aire. Después de eso, llegan a la pieza en Y, pasando antes por un colector de aguas y de flemas. En la pieza en Y se entra al circuito por medio de un tubo intertraqueal. A la entrada de la boca hay un sensor que mide el flujo y la presión de entrada y de salida de los gases. Después de la inspiración, en la expiración, los gases retornan por el circuito expiratorio, el cual tiene su colector de agua y flemas, y regresa al ventilador por medio de la válvula expiratoria. En los modos de ventilación tenemos la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión.
En la ventilación controlada por volumen, el flujo inspiratorio y el volumen circundante programados se mantienen constantes y se constituyen las variables independientes. El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen prefijados, mientras que la presión depende de la resistencia de la vía aérea y de la distensibilidad de la vía aérea. Por otra parte, en la ventilación controlada por presión, la presión inspiratoria programada es constante y se establece como variable independiente, mientras que el volumen y el flujo varían de acuerdo con el nivel de presión establecido y con los cambios de la impedancia a la ventilación. El tiempo inspiratorio se prefija en el ventilador, mientras que el flujo disminuye a medida que la presión alveolar se aproxima a la presión aplicada a la vía aérea. En los modos de soporte ventilatorio tenemos 5 principales. El primero es la ventilación asistida controlada, o bien llamada SMV o AWC. Es la modalidad más utilizada, sobre todo al inicio del soporte ventilatorio. Esta puede aplicarse con control de volumen o de presión. En el modo controlado por volumen se programa una frecuencia respiratoria mínima, pero el paciente puede disparar el ventilador a demanda y recibir respiraciones adicionales, siempre que su esfuerzo inspiratorio alcance el nivel de sensibilidad prefijado. Si el ventilador no censa ninguna actividad del paciente, proporciona todas las respiraciones a intervalos de tiempo regulares. En cualquier caso, la máquina suministra en cada ventilación el volumen circundante o la presión inspiratoria preestablecidos. En otras palabras, la ventilación asistida controlada permite al paciente variar la frecuencia respiratoria, pero no el tipo de ventilación. El segundo modo de soporte ventilatorio es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o SIMV, en el cual la ventilación mandatoria es suministrada en sincronía con el esfuerzo inspiratorio del paciente. Es asistida si es detectado por el ventilador durante un periodo de tiempo o ventana de asistencia determinada por la frecuencia respiratoria programada. En caso de presentarse respiraciones espontáneas, pueden ser asistidas con presión de soporte para disminuir el trabajo respiratorio. El tercer modo es la ventilación con presión de soporte, el cual es una modalidad de ventilación espontánea en la cual cada esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria. La ventilación es disparada por el paciente, limitada por la presión y ciclada por el flujo. El cuarto modo es la presión positiva continua en la vía aérea, en la cual se trata de una modalidad de ventilación espontánea en la cual el ventilador mantiene de forma constante un nivel predeterminado de presión positiva durante todo el ciclo ventilatorio. El ventilador no suministra ningún ciclo mecánico, por lo cual no debe considerarse como un verdadero modo de ventilación mecánica. Finalmente tenemos la ventilación espontánea, en la cual un paciente puede ventilar de manera espontánea a través del circuito del ventilador sin recibir ningún tipo de presión positiva en la vía aérea. Este método se utiliza para evaluar si el paciente es apto para la retirada de la ventilación mecánica y consiste en reducir el soporte ventilatorio, permitiendo que el paciente respire sin asistencia durante un breve periodo de tiempo, de 15 a 30 minutos, mientras se conservan las capacidades de motorización del ventilador.